Yo me hice católico en contra de mi voluntad. Yo estaba seguro de que nadie en la tierra tenía el poder para perdonar mis pecados. Siendo ministro evangélico me encontré predicando sobre la Virgen María. Aquel mundo de sectas y denominaciones protestantes no podían ser la iglesia de Jesucristo. No lo podía creer. La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, pero no podía ser la iglesia católica. Los católicos me caían mal. Entonces fui a una exposición solemne del Santísimo y quedé fascinado. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción. Pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Sufrí mucho, pero valió la pena, porque al fin estoy en casa. ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Casanova. Soy profesor de teología en la Facultad de Teología de los Padres Dominicos en la Universidad Central de Bayamón y fundador y director de la Alianza Formativa, que es un ministerio de evangelización y formación de la fe católica para la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Y estoy aquí una vez más con mi Biblia en la mano y mi corazón abierto para llegar a mis amigos católicos y a mis amigos evangélicos. Son mis hermanos y quiero que sepan mi historia. Una historia de evolución en la fe. Una historia de conversión, sí, de conversión, porque estaba alejado de la iglesia que Jesucristo dio a los hombres y a las mujeres como medio histórico de salvación. Yo fui descubriendo esto poco a poco y a esto hemos dedicado esta serie, Estoy en casa, porque me siento en casa, por fin he llegado. El camino del protestantismo me condujo por la Biblia y por el sentido común, aquí donde estamos ahora, en la iglesia católica. Aquí en la iglesia he descubierto que realizo a cabalidad mi fe evangélica, haciéndole caso a todo el evangelio. No un texto por aquí, ni una frase por allá, y un pasaje por el otro lado, tomando en cuenta toda la revelación, sin seleccionar nada, tomando todo el beneficio del contenido de la fe que el Señor entregó a la iglesia que fundó como depósito, para que esta iglesia pudiera instruirme, guiarme, pastorearme, para que como miembro de esta santa iglesia yo pueda responderle mejor a mi Señor. Ahora bien, hermano católico, déjame decirte algo también. Dice la Biblia que a quien mucho se le dio, mucho se le va a exigir. A nosotros los católicos se nos ha dado todo. Se nos ha dado ser parte del cuerpo de Cristo que subsiste de manera especialísima en esta santa iglesia católica. Y por eso vamos a tener que responder. De manera que no basta con ser nominalmente católicos. No, no, señor. Vamos a tener que responder por qué tipo de católicos fuimos. Si respondimos, si vivimos esta fe, esta experiencia maravillosa de la fe cristiana y católica a cabalidad. No escogiendo nada, no relativizando nada, no tomando lo que me gusta y desechando lo que no me gusta. De manera que no hay tal cosa como un católico pro-choice. Eso no existe. Esto no es un supermercado en el cual tú adquieres los artículos que te gustan y no echas al carrito los que no te gustan. No. Aquí tú lo aceptas todo, porque Jesucristo es ciertamente la verdad, pero nosotros seremos sus discípulos, dijo el Señor en el Evangelio según San Juan. Seréis verdaderamente mis discípulos si hacéis lo que yo les mando. Entonces, hay que estar en contacto con Jesús y amarle mucho, pero ese contacto y ese amor conlleva obedecerle y creer no lo que me parezca, sino lo que Él ha revelado. Y por esto, hermanos católicos, vamos a tener que responder al Señor. Ahora bien, ¿qué tal los hermanos evangélicos que me hacen el favor de escucharme y de verme? ¿Qué tal con ellos? Bueno, hasta ahora el Señor te ha permitido tener acceso a un nivel de la fe. O sea, el Señor te ha hecho un gran favor como evangélico. Has recibido la palabra de Dios, la cual crees, la amas, la lees, tienes fe en Jesucristo, amas a tu prójimo, pero eso no es suficiente. No. Para ti no,
porque tú amas mucho al Señor y tú lo quieres todo. La Biblia, tener comunión con el Señor, son cosas preciosas, imprescindibles, pero esto conlleva mucho. Conlleva, por ejemplo, celebrar la fe. Y la fe hay que celebrarla de cierta manera. Y esa manera instituida por Cristo para celebrar la fe es la Santa Eucaristía, que es un sacramento además. Entonces, mi invitación una vez más es a que prestemos atención al contenido bíblico, pero no seleccionando textos, sino profundizando. Hemos dicho en el programa anterior que el criterio de autoridad que Cristo fijó para nosotros conocer, saber, beneficiarnos de la verdad, es apostólico, un criterio apostólico. Y que el Papa está en la cima de ese criterio. El Papa y los demás obispos en comunión con el Papa son referencia autoritaria para mí y también para ti. Así lo dispuso el Señor. Yo recuerdo cuando estaba en mi clase bíblica dominical, era un niño, y una de las primeras cosas que a mí me llamaron mucho la atención sobre el catolicismo, recuerden que yo nací y me crié en una iglesia de extracción pentecostal, conservadora, fundamentalista, gente muy buena, gente que amo y aprecio muchísimo, pero parte de la doctrina de esa facción del cristianismo consiste en ser anticatólico o anticatólica. Tenemos que admitirlo. Parte de la doctrina del ideario religioso en el cual yo me formé era también anticatólico. Por ejemplo, recuerdo yo aquella clase bíblica dominical, yo debía tener algunos 13 años tal vez. Me dijo mi maestro de escuela bíblica dominical que el Papa era el anticristo, que era el anticristo, nada más y nada menos. Entonces yo levanté la mano y le pregunté a mi maestro, hermano, esto es bien importante lo que nos está señalando. Y yo quisiera saber cuál es el texto bíblico, porque yo quiero desde ahora en adelante ganarme muchos católicos para el Señor. A los 13 años yo me había fijado esa meta, ganarme a muchos católicos para el Señor. No se me hizo tan difícil como me había imaginado, se me hizo bastante fácil. Y me di cuenta de que citando la Biblia y siendo perseverante con los católicos, yo me los podía ganar. Y yo pensaba que me ganaba el cielo de esa manera y que aceleraba la segunda venida del Señor, porque así sacaba más gente del error y mientras más cristianos hubiéramos, más rápido venía el Señor. Y recuerdo que ese fue el primer texto que inquirí para ganarme a los católicos. Un texto anticatólico. Y mi maestro me refirió a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 18. Apocalipsis 14, 18. Para demostrarme que el Papa era el anticristo. Dice, aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es el 666. Ese fue el texto que me dieron. Y reaccioné. ¿Dónde dice Papa? Le pregunté a mi maestro. Y me dijo, no, es que, mira, lo que pasa es que es el Papa porque el Papa usa una corona. Claro, no es corona. Después resultó que era una mitra. En esa tiara, en esa corona, habían una frase inscrita en la parte de atrás, que no se veía, era algo secreto. Y aquella frase era el título oficial del Papa. Aquella frase era Vicarius Filii Dei. En español, el vicario de Cristo. Y mi maestro comenzó a poner esas letras en la pizarra. Vicarius Filii Dei. Y le empezó a dar valor numérico, dejándose llevar por su equivalente en letras romanas. Y sumó frente a nosotros. Y fue impresionante. Dio la suma de esos caracteres romanos que constituían el título del Papa, Vicarius Filii Dei, dio la cifra de 666.